La atención al cliente aquí no la están haciendo los usuarios, no la estamos haciendo nosotros. Interesante, considerando que desde el punto de vista de negocio, el sector el cual está participando, el sector salud, tiene serias limitaciones para el marketing digital. Por ejemplo, los testimoniales, como tal, tú no puedes comentarlos. O tú no deberías tener publicidad hablando de testimonial de una persona, o no puedes pagar bloggers. Solamente lo puede hacer el Reino Unido, pero en otros países pueden ir presos por eso. En Alemania no puedes patrocinar un blog, por ejemplo. Pues estas personas lo están haciendo por ti. ¿Qué puedes hacer? Pues una serie de comentarios donde la gente te dé algún tipo de insight, lo trasladas y lo transformas a negocio. ¿Cómo se transforma esto en negocio? Pues yo facilito esta interacción en mi página de Facebook, pero mi objetivo de negocio lo mido en Analytics, en la página web del cliente, donde básicamente tengo dos. Uno, mostrar búsqueda de practitioners, de odontólogos certificados en Invisalign, que los busquen en el buscador y que salgan, y luego se hará el match. Y número dos, captar un lead. Una persona que diga, me interesa el tratamiento, quiero recibir más información. Como esta decisión de compra no se hace de un momento para otro, vas trabajando en contacto de una manera progresiva y así lo trabajas. Se materializa en el offline. Y aquí, cuando vemos este tipo de interacciones, podemos sacar este tipo de gráficas por comunidades. Sabemos quiénes son los usuarios más valiosos, los que más interactúan. Y recuerdo aquí tenemos un top 3, que son Kiki Caruso, Manu Fiesta y Estela Coneta. Este es de la página de Italia, que son los más activos. Manu Fiesta empezó en enero haciendo una pregunta sobre el tratamiento y en lo progresivo estuvo compartiendo su experiencia y respondiendo a los otros usuarios. Yo puedo medir esto y yo puedo incentivar mi negocio incluso si en algún momento yo deseo, al identificar cuáles son los usuarios más activos, dar algún tipo de compensación como planteaba Usura. Puedo trabajar ese uno a uno. Tendré prescriptores, tendré embajadores de marca. Entonces, voy a ir un momento atrás. Esto está bastante sencillo. Disculpas. Vamos a hablar ahora de esos arquetipos. Antes vimos que cuando tenemos una sola persona es bastante interesante. Cuando logramos identificar comunidades por un arquetipo, pues más aún, porque podremos saber cómo dirigirnos a colectivos. Entonces, yo les quiero mostrar con un modelo que trabaja un compañero de territorio creativo, Enrique Hortalá, a quienes os recomiendo que lo sigáis, porque el usuario de Twitter, Enrique Hortalá, es quien está llevando incluso todo el tema de Social Business Intelligence en territorio creativo. Yo, como strategist, me encargo de traer lo mejor y la interpretación y la información del cliente y poner al servicio del negocio. Pero él es el que está creando este tipo de modelos. Son modelos en los cuales busca tipificar a las personas en estos ejes. En un eje que puede ser, como podemos ver en la parte superior, más emocionales o en la parte inferior, más racionales. Y que puede ser positivo o negativo. Y que la tendencia en todo esto no es otra cosa que intentar llevar, o que tienen personalidades 50% hacia un extremo y 50% hacia el otro. Y identificando a quién le tienes proclive y a quién le tienes rechazo, poder trabajar los valores de tus usuarios consonos con los valores de tu marca. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta metodología? Por ejemplo, se identificaron 6 clústeres de personalidad. Cada clúster tiene 20 grupos de características y al final estamos hablando de unos 713 cantidades de objetivos. ¿Cómo se clasifica una persona dentro de esta matriz? Esto no es otra cosa que interpretación semántica. Es decir, tras un estudio de un conjunto de adjetivos, adverbios, etc., en la parte que está colocada de la oración, y aquí viene también otra susceptibilidad, la dificultad de hacerlo en castellano versus hacerlo en inglés, dado que en español pues las herramientas no están tan avanzadas como en inglés y existen mayor cantidad de pequeños ajustes, podemos saber si alguien dice una palabra con un taco, diciéndola como una expresión de sorpresa que puede ser positivo o si puede ser una queja. Y así podemos identificar a quiénes son esos usuarios. No es otra cosa que es identificar personalidades por modelos estadísticos. Y aquí viene una anécdota interesante, y es una cosa que nos lo pide la oficina Enrique, pero de aquí se los recomiendo, no lo hagáis con nadie. Si vosotros permitís que alguien tenga acceso a vuestro correo electrónico, y esa persona puede hacer minería de todas las palabras de los correos que habéis compartido, sabrán más que vosotros. Porque la manera en que escribimos, cómo escribimos, las palabras que elegimos, los adjetivos revelan personalidades. Y esto sería un mapa de calor.
de cómo se trabajaría este tipo de experiencia. Aquí, por ejemplo, si tenemos un cliente que podríamos llamar Juan, del lado izquierdo, la esquina inferior izquierda, tenemos el tema monetario como algo que puede ser de peso para una persona, y es la parte racional, y en la parte superior vemos racional, en la parte superior vemos lo emocional, donde existe el tema del turismo, la naturaleza, etc., o al lado derecho el tema de la emoción. Podemos identificar que este cliente Juan rechaza todo lo que los valores que están del lado izquierdo y es proclive a lo derecho. Y si es así, pues yo podría comparar los valores de marca de diferentes empresas con este cliente. Es decir, tengo diferentes organizaciones que en su personalidad de marca dicen: yo soy caro, yo soy barato, yo soy lujo porque soy aspiracional, no, yo soy utilitario. Pues podríamos hacer esos cruces y ver que podemos comparar la misma marca en los mismos países o comparar a Juan con las marcas. Y de esta manera podríamos tener a un cliente que podríamos llamar Peter, que es más proclive a comprar BMW, mientras que Ben podría comprar un Toyota. ¿Por qué? Porque vemos que BMW es caro, pero es emocional. Quienes gastan en BMW, quienes invierten o compran en ese coche, no, el tema de dinero no es un valor que priva en la adquisición del producto, es cómo lo hace sentir. Mientras las otras personas pueden estar privando la sostenibilidad, si tienen un buen servicio de atención al cliente. Entonces, aquí tendríamos la oportunidad de ir modelando nuestra marca de acuerdo a lo que dicen las comunidades. Entonces, hablamos de personas, creamos ese arquetipo, y después que creamos ese arquetipo, manejémonos a esas personas en redes, trabajemos en la influencia. Aquí os muestro una red, este es el grafo social de LinkedIn, mi grafo social, donde quiero ilustraros es que los seres humanos componemos en redes por determinados intereses, ¿no? Del lado izquierdo, mi red de Venezuela, del lado derecho, mi red de España. Profesional o académico, de todo un poco. Pero creemos que hay personas que están más aisladas y otras que son un núcleo mucho más denso. ¿Cómo trabajar eso? Pues primero, dejando de pensar que las redes son un conjunto de personas así, mayores, niños, oscuros, claros, negros, blancos, amarillos. Tenemos que pensar en esto. Pensar casi más en tribus. Pensar en personas con gustos muy definidos, en identidades y personalidades definidas. Porque de esta manera es que vamos a lograr realmente entrar en esos ciclos, esas redes, y lograr que la persona indicada trabaje nuestros mensajes. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de influyentes, o las redes se mueven por determinados tipos. Cuando lanzamos un mensaje por una red, estamos mandando información que en algún momento, si lo hacemos de manera muy seguida, podemos saturar o quemar esa red. ¿Y qué pasa si identificáramos, como hicimos en el anterior caso de Invisalign en Italia, que existen redes informales de personas que son influyentes y no lo saben, y que ayudan de igual manera a que mi mensaje llegue? Pues podrían trabajar esos otros influyentes y así no quemar mi red tradicional sin utilizar redes alternas. Y de esta manera tener múltiples accesos, múltiple capilaridad para mis mensajes en las estrategias. CRM. El CRM de hoy en día ha ido evolucionando, lo estamos llamando nosotros el CRM, y a qué se debe eso, qué es lo que queremos. Bueno, no es otra cosa que los CRM tradicionales se comuniquen con los medios sociales. Y así las fotos que vemos el día de hoy de una persona como puede ser esta, que tiene un número de usuario, que vive en un determinado país, que tiene una edad, se mantenga actualizado en el tiempo. Y no es que se mantenga actualizado en el tiempo pidiéndole que de vez en cuando vuelva a entrar en la plataforma y actualice sus datos. O, mejor aún, que tú tengas que llamarlo con tu contact center. Poderlo actualizar, compararlo con incluso mucho más definido como sus gustos, qué le interesa, qué no, y dependiendo incluso su entorno social. Y podremos estar evolucionando los CRM a llegar a conocer a personas íntimamente. Evolucionar con ellos en el tiempo y saber que pueden tener hijos, que pueden tener esposas. Y que si antes le gustaba un coche monovolumen, ahora le gustará quizás un rústico, le gustará un coche familiar porque tiene 3 hijos. Es la oportunidad de poder crecer con ellos y darles lo que ellos necesitan en el momento que lo necesitan. Y por último, vamos a hablar de medios. Y al hablar de medios, no es otra cosa, diferentes componentes que podemos estar trabajando. Aquí estoy colocando simplemente el componente digital, que quizás es el que podemos medir sobre la marcha, pero podríamos agregar perfectamente aquí el componente offline, podríamos agarrar tele, radio y nutrirlo de lo que aprendamos en los medios. Entonces, ¿cómo podríamos estar optimizando el display, el SEM, las redes de afiliación, email marketing, etcétera? Sabemos que cada uno juega un papel. El display, vale, ahí pagamos por impresiones. Lanzamos a mansalva
y nos medimos por el click-through para saber si hubo interés o no. Pero lanzamos impresiones y tenemos que pagar por impresiones. Alternativa, rotemos muchas creatividades y a ver cuál es la que mejor funciona. Perfecto. Send, compramos una serie de palabras, nos vamos al long tail, vamos a nicho, palabras muy específicas. Perfecto. Red de afiliación. Vamos trabajando todo esto, pero yo puedo ir sacando de redes sociales información de valor para inscribirlo. ¿Cómo podría hacer esto? Pues las palabras quizás que más comparten mis usuarios en las redes sociales, yo las sometiría al SEM para ver si vale la pena no comprarlas, por decir un caso. Y le voy a hablar de un caso que también vivimos, y eso fue una campaña de Open Banking en Spotify. Por ejemplo, en el caso de Open Bank somos un conjunto de agencias que vivimos, cada una tiene su parte. Existe una agencia que se encarga de creatividad, otra de la compra de medios, otro se encarga de la usabilidad del website, etc. Pues nosotros, al estar todos coordinados oportunamente por el cliente, todos lo hacemos, incluso la coordinación a través de un Yammer, lo cual nos da gestión de trabajo mucho más fácil. Sabíamos de una campaña en Spotify, pero nos enteramos no por Spotify, porque de hecho por segmentación yo no entro en el target. Me he enterado por Twitter, porque haciendo escucha activa en el Twitter he identificado las quejas de las personas, las quejas de la creatividad. Era una música de gitanos donde la persona que la eligió dentro de Open Bank dijo, a mí esta me encanta, vamos. Pues resulta que ella tiene, está en sus 30 años, década de los 30 años, no precisemos en qué parte, y el público objetivo tiene entre 18 y 23 años. Es una diferencia de gustos. Pues las personas se están quejando, estaba generándose rechazo de la marca, damos la notificación oportuna al cliente, el cliente se comunica con la agencia creativa, cambia creatividad, venga, hemos optimizado la publicidad. Una publicidad que después queremos que haya un goodwill hacia la marca y que se concrete el negocio. Pues de esta manera podemos dar contribución al negocio.